¿Alguna vez has sentido que quieres acercarte a Dios, pero no sabes cómo hacerlo? ¿Que hay algo en tu interior que te separa? ¿Una culpa silenciosa? ¿Una sensación de no ser suficiente? La historia del libro bíblico. Levítico nace precisamente en ese punto de tensión. Después de la liberación de Egipto, el pueblo está libre, pero ahora enfrenta una pregunta más profunda. ¿Cómo vivir cerca de un Dios santo sin ser consumido por su santidad? Levítico no es solo un libro de leyes, es la respuesta de Dios al corazón humano que necesita reconciliación. Es el camino que muestra que el pecado tiene peso, pero también que existe expiación, que la culpa es real, pero también lo es el perdón, que la distancia duele, pero Dios mismo provee el medio para acercarnos. Hoy no vamos a leer simplemente reglas antiguas. Vamos a descubrir cómo un Dios santo abrió un camino para que un pueblo imperfecto pudiera vivir en su presencia. Antes de comenzar esta historia tan profunda, quiero invitarte a hacer algo muy importante. Si te apasiona comprender la Biblia con más claridad y profundidad, suscríbete ahora mismo al canal. Con ese simple gesto, estás ayudando a que este contenido llegue a más personas que también necesitan escuchar este mensaje. Y quiero leerte en los comentarios. Escribe: quiero vivir en la presencia de Dios. Al dejar tu comentario, no solo participas en esta comunidad, sino que también ayudas a que el algoritmo recomiende este video y más personas puedan encontrarlo. Tu apoyo puede convertirse en la puerta que lleve esperanza a alguien más. Ahora sí, prepárate, porque lo que vamos a descubrir hoy puede transformar la manera en que entiendes la santidad y la cercanía con Dios. 1. La gloria que llena el tabernáculo, el inicio de una relación santa. Imagina la escena conmigo. El pueblo de Israel acaba de terminar una obra monumental en medio del desierto. No fue una construcción improvisada. Cada cortina, cada tabla, cada utensilio fue hecho exactamente como el Señor lo había ordenado a Moisés en el monte. El tabernáculo está levantado, el altar está en su lugar, el arca del pacto reposa en el lugar santísimo detrás del velo. Y entonces ocurre algo que marca el comienzo del libro de Levítico. La nube cubre el tabernáculo. La gloria del Señor lo llena de tal manera que Moisés mismo no puede entrar. El Dios que descendió en fuego sobre el Sinaí ahora habita en medio del campamento. Pero aquí nace una pregunta profunda, casi inquietante. Si Dios es absolutamente santo, ¿cómo puede un pueblo imperfecto vivir tan cerca de Él sin ser consumido? Levítico comienza con esa tensión. No es un libro aislado, es la continuación natural de lo que ocurrió en Éxodo. La redención ya sucedió. El pueblo fue liberado de Egipto. El pacto fue establecido. El tabernáculo fue erigido. Ahora el desafío es otro. ¿Cómo mantener la comunión con un Dios santo? El texto dice: y llamó el Señor a Moisés, y habló con él desde el tabernáculo de reunión. Observa el detalle. Dios no habla desde la cima distante del monte. Habla desde el centro del campamento. Ya no es solo el Dios que libera, es el Dios que habita. Pero su presencia no es común, no es trivial, no es casual. El pueblo había visto lo que ocurrió cuando ofrecieron fuego extraño. Habían presenciado el juicio cuando el becerro de oro fue levantado. Sabían que la santidad no es algo ligero. Por eso Levítico no comienza con historias de viajes ni batallas. Comienza con instrucciones. Dios está enseñando a su pueblo cómo acercarse a Él. Y esto cambia completamente nuestra perspectiva del libro. No estamos ante una lista fría de reglas. Estamos ante el manual de convivencia entre un Dios santo y un pueblo redimido. Israel ya fue salvado de Egipto por gracia. Ahora necesita aprender a vivir en santidad. El tabernáculo en medio del campamento es una imagen poderosa. Las tribus están organizadas alrededor de él.
En el centro está la presencia divina. Eso significa que cada decisión, cada acción, cada acto cotidiano ocurre bajo la mirada de Dios. No hay separación entre lo espiritual y lo cotidiano. La vida entera gira alrededor de la presencia divina, y es precisamente desde esa presencia que Dios comienza a revelar el camino del acercamiento, porque la cercanía con lo santo no es automática, necesita mediación, necesita sacrificio, necesita orden. Levítico será el libro que explicará cómo un pueblo imperfecto puede permanecer vivo en la cercanía de un Dios perfecto. El fuego que descendió para aceptar sacrificios también puede consumir irreverencia. La gloria que llena el tabernáculo es hermosa, pero también imponente. Y mientras el pueblo contempla esa nube, comprendiendo que el Señor está realmente entre ellos, Moisés recibe las primeras instrucciones sobre las ofrendas. La historia avanza desde la gloria visible hacia el altar del sacrificio, porque si Dios habita en medio del campamento, debe existir un camino claro para acercarse sin morir. Y ese camino comienza con sangre, entrega y expiación. Así inicia Levítico, con un Dios santo llamando a su pueblo a aprender cómo vivir en su presencia. 2. Los sacrificios, el camino de sangre que abre el acceso a lo santo. Después de que la gloria del Señor llenara el tabernáculo y la presencia divina se estableciera en medio del campamento, Dios no dejó al pueblo en incertidumbre. No los acercó a su santidad para luego guardar silencio. Desde el tabernáculo mismo, llamó a Moisés y comenzó a revelar el camino. El primer tema que Dios establece no es organización militar, ni estrategia territorial, ni estructura política. Es el sacrificio. Porque cuando un Dios santo habita entre un pueblo pecador, la pregunta urgente no es cómo conquistar enemigos externos, sino cómo tratar el pecado interno. Cuando alguno de vosotros ofrece ofrenda al Señor, así comienza. Observa la delicadeza del llamado. No dice, si os atrevéis. Dice, cuando alguno ofrece. Dios está invitando al acercamiento, pero bajo condiciones específicas. El primer sacrificio descrito es el holocausto. El oferente debía traer un animal sin defecto, macho, del ganado vacuno, de las ovejas o de las cabras. Si era pobre, incluso podía ofrecer aves. Dios no excluía por condición económica, pero la calidad debía ser íntegra, sin defecto, porque lo que se ofrece a Dios no puede ser mediocre. El hombre colocaba su mano sobre la cabeza del animal. Ese gesto era profundo, no era un acto simbólico vacío, representaba identificación. El oferente reconocía que el animal moría en su lugar, que la vida que se entregaba no era trivial, que el pecado tiene costo. Luego, el animal era degollado, la sangre era recogida y rociada alrededor del altar. La sangre representaba la vida, y Dios había dicho que la vida está en la sangre. El cuerpo era completamente consumido por el fuego. El holocausto no dejaba porción para el oferente. Era entrega total, un olor grato para el Señor. No porque Dios disfrute del olor literal, sino porque la obediencia y la fe expresadas en el acto eran aceptables ante Él. El segundo tipo de ofrenda era la ofrenda vegetal. Harina fina, aceite, incienso, sin levadura. La levadura simbolizaba corrupción o fermentación. La ofrenda debía ser pura. Parte era quemada en el altar. El resto pertenecía a los sacerdotes. Aquí aprendemos algo importante. No todo sacrificio implicaba muerte. Algunos eran expresión de gratitud, reconocimiento y dependencia diaria. Luego viene el sacrificio de paz. Este era diferente. Después de ofrecer la grasa al Señor, el oferente podía participar en la comida. Era un acto de comunión. Imagina esa escena. Una familia israelita, después de ofrecer el sacrificio, comiendo en presencia de Dios. No como en una fiesta pagana, sino como reconciliados.
El altar no era solo lugar de juicio, era lugar de restauración y comunión. Pero Levítico no evita el tema más delicado, el sacrificio por el pecado. Aquí la atención se vuelve más específica. Si el sumo sacerdote pecaba, si toda la congregación pecaba, si un jefe pecaba, si una persona común pecaba, había distinción según la responsabilidad. El pecado no era tratado superficialmente, se sacrificaba un animal específico y la sangre era aplicada de manera particular. En algunos casos, la sangre era llevada dentro del tabernáculo. El pecado no era ignorado, era cubierto mediante expiación. Y luego está el sacrificio por la culpa. Este incluía restitución. Si alguien había cometido una falta contra el prójimo o había usado indebidamente algo consagrado al Señor, debía devolverlo con una quinta parte adicional. La relación con Dios no anulaba la responsabilidad social. La santidad incluye justicia. A lo largo de estos capítulos, el fuego del altar nunca debía apagarse. Ese detalle es hermoso y solemne. El fuego encendido continuamente recordaba que la necesidad de expiación no cesa. Cada sacrificio enseñaba algo, que el pecado es real, que el acceso a Dios no es automático, que la gracia no es barata, que la vida puede ser restaurada, pero mediante sustitución. Imagina al pueblo observando diariamente el humo que ascendía del altar, escuchando el sonido del sacrificio, percibiendo el olor constante. Era pedagogía visual y sensorial. El pecado no podía esconderse bajo indiferencia, pero tampoco era sin esperanza. Dios mismo había provisto el sistema, no fue idea humana. El altar no era invento cultural, era revelación divina. Levítico comienza enseñando que acercarse a Dios requiere sacrificio aceptable. La sangre abre el camino, la obediencia mantiene la comunión, y mientras el altar arde continuamente en el centro del campamento, la historia avanza hacia la siguiente necesidad: los mediadores que administrarán estos sacrificios. Porque el sistema no funciona solo con ofrendas, necesita sacerdotes consagrados, y ahora Dios establecerá quién puede ministrar ante su presencia sin morir. 3. El sacerdocio consagrado, hombres apartados para ministrar ante el fuego santo. Después de que el Señor estableciera los sacrificios como el camino para acercarse a su santidad, surge una necesidad evidente. No cualquiera podía entrar al tabernáculo y manipular lo santo. No cualquiera podía manejar la sangre, el fuego y el incienso. La presencia divina exigía mediación ordenada. Y así comienza la consagración del sacerdocio. Dios había elegido a Aarón y a sus hijos para servir como sacerdotes. No fue una decisión política, no fue elección popular, fue designio divino. En medio de las 12 tribus, la familia de Aarón sería apartada para estar más cerca del altar que el resto del pueblo. Imagina la escena. Toda la congregación reunida a la entrada del tabernáculo, el altar ya encendido, el pueblo observando en silencio reverente. Moisés, obedeciendo cada instrucción recibida del Señor, comenzó el ritual de consagración. Primero, Aarón y sus hijos fueron lavados con agua. El lavado no era simple higiene, era símbolo de purificación. Antes de vestir vestiduras santas, debían ser limpiados. Luego fueron vestidos. Las vestiduras sacerdotales no eran comunes. La túnica de lino fino, el cinto tejido con cuidado, el manto, el efod, el pectoral con las piedras que representaban a las tribus de Israel, la mitra sobre la cabeza con la inscripción «Santidad al Señor». Cada pieza tenía significado. El sacerdote no representaba solo a sí mismo, representaba al pueblo entero delante de Dios. Después vino la unción. Moisés derramó aceite sobre la cabeza de Aarón. El aceite descendía, impregnando vestiduras y cuerpo. Era señal visible de separación,
para el servicio divino. La unción indicaba que no se trataba de una función humana ordinaria, era una responsabilidad espiritual. Luego comenzaron los sacrificios de consagración, un becerro como sacrificio por el pecado, un carnero como holocausto, otro carnero llamado el carnero de las consagraciones. La sangre fue aplicada en la oreja derecha de Aarón y de sus hijos, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Ese detalle es profundamente simbólico. La oreja, para oír la voz de Dios; la mano, para actuar conforme a su voluntad; el pie, para caminar en sus caminos. El sacerdote no solo ofrecía sacrificios, su vida entera debía ser moldeada por la obediencia. Durante 7 días permanecieron a la puerta del tabernáculo, cumpliendo los ritos establecidos. No podían salir. Era tiempo de separación total. El número 7 indica plenitud. La consagración no era instantánea, era proceso. Finalmente llegó el 8º día. Aarón ofreció sacrificios por sí mismo y por el pueblo. Era significativo que el sumo sacerdote ofreciera primero por su propio pecado. Aunque elegido, no era perfecto. También necesitaba expiación. Cuando terminó, alzó sus manos hacia el pueblo y los bendijo. Entonces ocurrió algo que estremeció a todos. La gloria del Señor apareció a todo el pueblo, y fuego salió de delante del Señor y consumió el holocausto y la grasa sobre el altar. El fuego no vino de manos humanas, vino del cielo. El pueblo gritó y cayó rostro en tierra. Dios estaba aprobando el sistema que Él mismo había establecido. El altar no era invención cultural, era instrumento aprobado por la presencia divina. Pero ese mismo fuego que confirmaba aceptación también enseñaba advertencia. El sacerdocio era privilegio, pero también responsabilidad enorme. Estar cerca del fuego santo significa que no hay espacio para ligereza. El pueblo ahora tenía mediadores oficiales, hombres consagrados que administrarían los sacrificios y custodiarían la santidad del tabernáculo. Sin embargo, lo que estaba a punto de ocurrir revelaría que la consagración externa no garantiza reverencia interna. Porque entre los hijos de Aarón surgiría una acción imprudente, y el fuego que había descendido para consumir la ofrenda aceptable pronto consumiría algo diferente. La historia avanza hacia un momento doloroso que marcará para siempre la comprensión de la santidad divina. El altar sigue ardiendo y el pueblo aprenderá que acercarse a Dios es glorioso, pero nunca trivial. 4. Nadab y Abiú. Cuando el fuego santo consume la irreverencia. El 8º día había sido glorioso. El pueblo había visto fuego descender del Señor y consumir el sacrificio sobre el altar. La gloria divina se manifestó ante todos. Los gritos de reverencia llenaron el campamento. Rostros en tierra, corazones temblando ante la majestad del Dios que habitaba entre ellos. Era un momento de confirmación. El sacerdocio había sido establecido. El altar había sido aprobado. La presencia estaba en medio. Pero justo después de esa manifestación gloriosa, ocurre uno de los episodios más impactantes de todo el libro. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario. Pusieron en ellos fuego, añadieron incienso y ofrecieron delante del Señor fuego extraño, que Él nunca les mandó. La frase es clave, que Él nunca les mandó. No se trataba simplemente de un pequeño error técnico. No era una confusión inocente. Era actuar sin obediencia precisa en un contexto donde cada detalle había sido revelado por Dios. Imagina el ambiente. El fuego aún ardiendo sobre el altar, la gloria aún fresca en la memoria del pueblo, el tabernáculo recién consagrado y 2 sacerdotes recién ungidos deciden aproximarse con iniciativa propia. Quizá pensaron que no había gran diferencia. Quizá subestimaron la importancia del mandato específico. Quizá creyeron que la intención era suficiente.
Pero en el ámbito de lo santo, la intención no sustituye la obediencia. Entonces sucedió algo estremecedor. Fuego salió de delante del Señor y los consumió. Murieron delante del Señor. El mismo fuego que había descendido para aceptar el sacrificio, ahora consumía irreverencia. El mensaje fue inmediato y claro. La santidad no admite improvisación. Moisés dijo a Aarón palabras que resuenan con solemnidad. En los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Aarón guardó silencio. Ese silencio habla más que 1000 discursos. No protestó, no cuestionó, no reclamó injusticia. Comprendió que el Dios que habita en medio del campamento es absolutamente santo. Los cuerpos de Nadab y Abiú fueron retirados fuera del campamento. Moisés instruyó que los sacerdotes no rasgaran sus vestiduras ni descubrieran sus cabezas en señal de duelo público, para no provocar mayor juicio. El servicio debía continuar. Este episodio nos confronta con una verdad profunda. Acercarse a Dios es privilegio, pero también responsabilidad sagrada. La familiaridad con lo santo puede generar peligro si se pierde la reverencia. Nadab y Abiú no eran extranjeros, no eran rebeldes externos. Eran hijos del sumo sacerdote, hombres consagrados, recientemente ungidos, pero la consagración externa no reemplaza la obediencia interna. El fuego extraño no fue autorizado. Levítico nos enseña que el culto a Dios no se define por creatividad humana, sino por obediencia revelada. Después de este evento, el Señor habló directamente a Aarón, advirtiendo que los sacerdotes no debían entrar al tabernáculo bajo influencia de vino o bebida fuerte. La claridad mental era indispensable en la presencia divina. Debían distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. No era solo cuestión ritual, era discernimiento espiritual. El pueblo debía aprender que la santidad no es emoción momentánea, es estructura permanente. El fuego que descendió no era símbolo decorativo, era realidad viva, y este momento doloroso marca un punto decisivo en Levítico. El pueblo ya ha visto la gloria, ahora ha visto el juicio. La presencia de Dios no es cómoda, es transformadora, y si no hay obediencia, puede ser devastadora. Pero el propósito no es destruir, es preservar la pureza del encuentro. Levítico continúa desarrollando esta enseñanza. Si la irreverencia trae muerte, entonces el pueblo necesita comprender con precisión qué es lo limpio y lo inmundo. La historia avanza hacia las distinciones que marcarán la identidad de Israel como nación separada, porque vivir con un Dios santo exige discernimiento constante. Antes de continuar con esta parte tan reveladora de la historia, quiero pedirte algo muy especial. Tómate un segundo y verifica si ya estás suscrito al canal. A veces pensamos que sí, pero el botón aún está allí esperando. Si todavía no te has suscrito, hazlo ahora mismo. Tu apoyo marca una gran diferencia, y si este mensaje está hablando a tu corazón, compártelo. Envíalo a un amigo, a un familiar, a alguien que esté buscando respuestas. Con ese simple acto, estarás ayudando a que más personas encuentren este video y puedan comprender también la profundidad de esta historia. Tu decisión puede ser el puente que conecte a alguien con la palabra que necesita escuchar hoy. Ahora sigamos, porque lo que viene es aún más impactante. 5. Lo limpio y lo inmundo. Una nación llamada a vivir diferente. Después del impactante juicio sobre Nadab y Abiú, el campamento entero comprendió algo con claridad absoluta. La santidad no es opcional. La presencia de Dios en medio de Israel exigía discernimiento constante, no solo en el altar, no solo en el tabernáculo, sino en la vida diaria. Y entonces el Señor habló nuevamente a Moisés y a Aarón, esta vez no para hablar de sacrificios ni de fuego, sino de algo aparentemente cotidiano: los alimentos.
Puede parecer un tema menor, pero no lo es. Porque cuando Dios habita en medio de un pueblo, incluso lo que comen se convierte en parte de su identidad espiritual. El Señor comenzó a distinguir entre animales limpios e inmundos. De los animales terrestres podían comer aquellos que tenían pezuña hendida y que rumian, la vaca, la oveja, la cabra, pero no el camello, aunque rumia porque no tiene pezuña hendida, no el cerdo, aunque tiene pezuña hendida porque no rumia. Dios no dio explicaciones científicas, dio mandatos claros. En el mar solo podían comer lo que tuviera aletas y escamas. Los demás serían considerados abominación. Entre las aves se enumeraron aquellas que no debían comerse, incluso los insectos fueron clasificados. Podemos imaginar a las familias escuchando atentamente estas instrucciones. Algunos animales que quizás eran comunes en otras culturas ahora quedaban prohibidos para Israel. ¿Era solo cuestión de dieta? No. Era una lección diaria de separación. Cada comida recordaría al pueblo que no eran como las demás naciones. No podían vivir sin conciencia espiritual. El acto más básico, comer, se convertía en un acto de obediencia. Dios estaba enseñando a Israel a distinguir. La santidad comienza con discernimiento, y esta distinción no se limitaba a alimentos. También se hablaba de impureza por contacto con ciertos animales muertos. Si alguien tocaba un cadáver de animal inmundo, debía lavarse y permanecer impuro hasta la tarde. La impureza ceremonial no siempre significaba pecado moral. Era un estado que requería restauración, y eso nos muestra algo profundo. La vida humana está llena de situaciones que nos afectan espiritualmente, incluso cuando no hay intención de maldad. Dios estaba formando en su pueblo una sensibilidad constante hacia lo santo. No podían vivir distraídos, no podían decir, es solo comida. Cada detalle era pedagógico. El Señor concluyó esta sección con una declaración que resume el corazón del mensaje: porque yo soy el Señor vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. La razón no era cultural, no era sanitaria, era teológica. Israel debía reflejar el carácter del Dios que los había redimido. Ser diferente no era orgullo, era obediencia. En medio de un mundo lleno de prácticas paganas, idolatría y mezclas culturales, Dios estaba marcando límites claros, y cada límite protegía algo más profundo: la identidad del pueblo del pacto. Imagina vivir sabiendo que incluso lo que comes forma parte de tu relación con Dios. Eso transforma la manera en que ves la vida. Nada es trivial cuando Dios habita en el centro del campamento, pero Levítico no se detiene aquí. Después de establecer distinciones externas, el Señor profundizará aún más, porque la impureza no solo puede venir de lo que se come o se toca, también puede surgir de condiciones del cuerpo humano, de enfermedades, de procesos naturales. Y ahora el libro avanza hacia un terreno aún más delicado: la pureza ceremonial en las dimensiones más íntimas de la vida. La santidad no solo afecta lo que se lleva a la boca, afecta cada aspecto de la existencia, y Dios seguirá enseñando cómo vivir en su presencia sin ignorar la realidad humana. 6. La pureza en lo íntimo. Cuando la santidad alcanza cada dimensión de la vida. Después de establecer las diferencias entre lo limpio y lo inmundo en los alimentos, el Señor continúa profundizando en algo aún más cercano a la experiencia humana: el cuerpo mismo. Y aquí es donde Levítico nos muestra una verdad que puede resultar incómoda, pero profundamente reveladora. Dios no solo regula el altar, regula la vida entera. Comienza hablando del nacimiento. Cuando una mujer daba a luz, quedaba ceremonialmente impura por un tiempo determinado. Si el hijo era varón, el período era 1. Si era mujer, era más prolongado.
Después debía presentar una ofrenda, un cordero para holocausto y una tórtola o palomino como sacrificio por el pecado. Si no tenía recursos, podía ofrecer 2 aves. Observa algo importante: el nacimiento no es pecado, es bendición. Pero incluso el proceso natural de traer vida implicaba un recordatorio. La humanidad vive en un mundo marcado por la fragilidad y la condición caída. No se trataba de culpa moral, sino de condición ceremonial. La impureza aquí no es castigo, es enseñanza. Luego el texto aborda la lepra, o más exactamente, enfermedades cutáneas diversas y otras afecciones visibles. Imagina la escena. Una persona descubre una mancha en su piel, no sabe qué significa. Podría ser algo pasajero, podría ser algo grave. Debe presentarse ante el sacerdote, no ante un médico moderno, sino ante el mediador espiritual. El sacerdote examina cuidadosamente la mancha, observa si el pelo en la lesión ha cambiado de color, si la mancha se ha extendido, si es profunda o superficial. Si hay duda, el enfermo es aislado por 7 días. Y aquí sentimos el peso emocional de la situación. Esperar, ser observado, temer que la mancha sea declarada impura. Si la enfermedad se confirma, el afectado debía rasgar sus vestidos, cubrirse el labio superior y clamar: «Inmundo, inmundo». Debía habitar fuera del campamento, separado, no solo físicamente, sino socialmente. Imagina la soledad, el silencio del desierto, ver desde lejos el campamento donde habita la presencia de Dios, pero no poder entrar. Levítico nos muestra que la impureza no es algo abstracto, tiene consecuencias comunitarias. La santidad protege al pueblo, y el aislamiento no es crueldad, es preservación, pero también hay esperanza. Si la enfermedad desaparecía, el sacerdote realizaba un ritual de purificación. 2 aves eran utilizadas. Una era sacrificada sobre agua corriente, la otra era mojada en la sangre de la primera y liberada en el campo. El simbolismo es profundo: muerte y liberación, purificación y restauración. El que estuvo excluido puede volver. También se establecen normas sobre flujos corporales, tanto en hombres como en mujeres. Nuevamente, no estamos hablando necesariamente de pecado moral, sino de estados que requerían purificación ceremonial. Cada contacto, cada flujo, cada emisión debía ser tratado con cuidado. El mensaje es claro: nada es indiferente cuando Dios habita en medio del campamento. La santidad no se limita a actos visibles de maldad, también abarca la condición humana. Levítico está formando en el pueblo una conciencia constante. No se trata de paranoia, se trata de reverencia. El cuerpo, la salud, el nacimiento, la enfermedad, la sexualidad, todo entra dentro del ámbito de la relación con Dios. La pureza no es solo externa, es recordatorio continuo de que el pueblo vive delante del Señor. Pero en medio de estas leyes detalladas, el lector atento percibe algo más profundo. Todas estas purificaciones apuntan hacia una necesidad mayor. Porque si incluso los procesos naturales requieren expiación, ¿qué decir del pecado deliberado? Si la impureza ceremonial requiere sangre y ritual, ¿qué será necesario para limpiar la culpa del corazón? La historia avanza hacia el momento más solemne del año en Israel. Un día específico en el calendario donde no solo individuos, sino toda la nación sería purificada. Después de hablar de impurezas individuales, Levítico nos conduce hacia el día de la expiación, el día en que el sumo sacerdote entrará más allá del velo, el día en que la sangre será llevada al lugar santísimo, el día en que el pecado del pueblo entero será tratado delante de la presencia de Dios. Y lo que hemos aprendido hasta ahora prepara nuestro corazón para entender la gravedad y la gloria de ese momento. 7. El día de la expiación.
el momento más solemne del año ante la presencia de Dios. Después de haber comprendido las leyes sobre pureza, sobre lo limpio y lo inmundo, sobre enfermedades y restauraciones, el libro de Levítico nos conduce hacia el corazón mismo de su mensaje. Todo lo anterior preparaba el escenario, porque si el pecado individual requiere sacrificio, si la impureza personal exige purificación, entonces, ¿qué ocurre con la culpa acumulada de toda una nación? Aquí llegamos al día de la expiación. El Señor habló a Moisés después de la muerte de Nadab y Abiú, y esto no es casual. La referencia nos recuerda que acercarse a la presencia divina sin orden trae muerte. Ahora Dios establece un día específico en el calendario en el que el sumo sacerdote podrá entrar en el lugar santísimo, pero no cuando quiera, no como desee, solo una vez al año. Imagina el campamento ese día. No es un día común, es un día de ayuno, de humillación, de silencio reverente. El pueblo no trabaja, se aflige el alma. Saben que ese día se decidirá algo espiritual profundo. El sumo sacerdote comienza ofreciendo un becerro por sus propios pecados y los de su casa, porque incluso él, el mediador supremo, necesita expiación. Luego toma 2 machos cabríos por el pueblo, se echan suertes sobre ellos. Uno será para el Señor, el otro será para Azazel, el llamado chivo expiatorio. El primero es sacrificado, su sangre es llevada más allá del velo. El sumo sacerdote entra en el lugar santísimo, donde está el arca del pacto, cubierta por el propiciatorio. Imagina ese momento, silencio absoluto. El sacerdote vestido con vestiduras sencillas de lino, no con su atuendo glorioso habitual. Humildad ante la presencia divina. Toma la sangre y la rocía sobre el propiciatorio y delante de él. La sangre toca el lugar donde la gloria habita. Es el punto más íntimo de encuentro entre Dios y el hombre. La sangre cubre simbólicamente los pecados del pueblo. Pero el ritual no termina allí. El segundo macho cabrío es presentado vivo. El sumo sacerdote coloca ambas manos sobre su cabeza y confiesa sobre él todas las iniquidades, rebeliones y pecados de los hijos de Israel. Imagina esa escena, el peso de la culpa colectiva siendo pronunciado en voz alta. Luego el animal es enviado al desierto, llevado por un hombre designado. El chivo se aleja, caminando hacia el vacío del desierto, cargando simbólicamente las transgresiones del pueblo. Es una imagen poderosa. La sangre cubre, el chivo lleva lejos. Expiación y eliminación. Ese día se hacía expiación por el santuario mismo, por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo, porque incluso el tabernáculo, situado en medio de un pueblo pecador, necesitaba purificación. Levítico muestra aquí una verdad profunda. El pecado no es solo una acción individual, tiene impacto colectivo. Pero Dios provee un medio de restauración. El día de la expiación no elimina la necesidad de sacrificios diarios, pero trata el pecado acumulado del año entero. Es un recordatorio anual de la fragilidad humana y también de la misericordia divina. El Señor declara que ese día será estatuto perpetuo, que el pueblo debe afligir su alma, que es sábado de reposo solemne. El reposo aquí no es solo físico, es espiritual. El pueblo descansa sabiendo que la expiación ha sido realizada, pero también descansa con humildad, sabiendo que sin sangre no hay perdón. Y mientras el humo del altar asciende ese día, el pueblo entiende algo fundamental. Vivir con un Dios santo requiere más que buena intención, requiere mediación, requiere sangre, requiere obediencia exacta. El día de la expiación se convierte en el centro teológico de Levítico. Todo lo anterior conduce aquí, y todo lo que viene después fluirá desde aquí. Porque después de tratar la expiación nacional, el Señor ampliará su enseñanza. No solo hablará de rituales, hablará de santidad moral,
de cómo vivir en relaciones justas, de cómo amar al prójimo, de cómo reflejar el carácter del Dios que los ha perdonado. El altar ha enseñado expiación. Ahora la vida diaria deberá reflejar santidad. La sangre ha cubierto. Ahora el corazón deberá obedecer, y Levítico avanzará hacia un llamado aún más profundo. Sed santos, porque yo soy santo. 8. La santidad en la vida diaria, cuando el carácter refleja al Dios que habita en medio. Después del solemne día de la expiación, donde el pecado de toda la nación era tratado delante del Señor, Levítico da un giro profundo y necesario. La sangre ha sido rociada. El chivo expiatorio ha sido enviado al desierto. La culpa ha sido cubierta. Pero ahora surge una pregunta inevitable. ¿Y cómo debe vivir un pueblo que ha sido expiado? Dios no solo quiere un pueblo perdonado, quiere un pueblo transformado. Por eso, después de enseñar sobre sacrificios y purificaciones, el Señor comienza a hablar sobre la vida moral y social del pueblo. Ya no se trata únicamente del altar, se trata del corazón, se trata de la conducta, se trata de cómo un pueblo santo vive en medio de otras naciones. El Señor prohíbe prácticas que eran comunes en Egipto y en Canaán: relaciones sexuales prohibidas, actos inmorales, uniones incestuosas, prácticas degradantes. No es un listado arbitrario. Dios advierte que esas conductas habían contaminado a las naciones anteriores y que incluso la tierra había sido afectada por su corrupción. Imagina lo que eso significa. El pecado no solo daña personas, contamina comunidades, afecta generaciones. Por eso el Señor insiste: no haréis como hacen en la tierra de Egipto, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán. Israel no debía copiar la cultura alrededor, debía reflejar el carácter del Dios que los rescató. Y aquí aparece una frase que se convierte en el corazón de esta sección: sed santos, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. No es solo una orden, es una identidad. La santidad no nace del esfuerzo humano aislado, nace de la relación con un Dios santo. El Señor continúa estableciendo mandamientos que regulan la justicia social. No oprimirás al prójimo, no robarás, no mentirás, no retendrás el salario del trabajador hasta el día siguiente. No maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo delante del ciego. Observa la profundidad de esto. Dios se interesa por los vulnerables. La santidad no es solo pureza ritual, es compasión activa. También se prohíbe el favoritismo en los juicios. Ni favorecerás al pobre por compasión mal entendida, ni honrarás al poderoso por temor. La justicia debe ser recta. La santidad incluye integridad. Y en medio de todas estas instrucciones aparece una frase que atraviesa los siglos: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí Levítico alcanza un punto extraordinario. El libro que comenzó hablando de sangre y sacrificios ahora habla de amor. Pero no es un amor sentimental, es un amor que se demuestra en acciones concretas. Dejar parte de la cosecha para el pobre y el extranjero. No vengarse, no guardar rencor. El pueblo que fue esclavo en Egipto debe recordar su pasado al tratar al extranjero. La memoria de la redención transforma la conducta. La santidad no es aislamiento arrogante, es reflejo del carácter de Dios en cada relación. Y mientras estas leyes son proclamadas, el pueblo entiende algo nuevo. La expiación del día santo no es licencia para vivir descuidadamente, es fundamento para vivir correctamente. Dios no quiere sacrificios sin obediencia, no quiere ritual sin justicia. No quiere altar encendido mientras el corazón está frío. Levítico está construyendo una nación donde lo espiritual y lo social no están separados. El mismo Dios que exige sangre para expiar el pecado, exige honestidad en los negocios. El mismo Dios que habita en el tabernáculo observa cómo tratamos al prójimo, y esta enseñanza prepara el terreno para algo aún más profundo.
porque la santidad no solo se expresa en justicia social, también se expresa en el tiempo, en el calendario, en la manera en que el pueblo organiza sus días y celebra su historia. Después de hablar de cómo vivir moralmente, el Señor establecerá tiempos sagrados, fiestas solemnes que recordarán su obra redentora. Porque la santidad no solo transforma la conducta, también transforma el ritmo de la vida, y así la historia continúa, desde la expiación anual hasta una vida diaria que refleje el carácter del Dios Santo que habita en medio del campamento. Antes de seguir con este momento tan importante de la historia, quiero hacer una pequeña pausa contigo. Si este contenido está siendo valioso para ti, si está ampliando tu comprensión de la Biblia y tocando tu corazón, suscríbete ahora mismo al canal. Es una manera sencilla de apoyar este proyecto y de asegurarte de no perderte las próximas historias. Y no olvides dejar tu me gusta. Ese gesto, que parece pequeño, ayuda muchísimo a que el video llegue a más personas. Cuando das like, estás ayudando a que la plataforma lo recomiende y a que otros también puedan encontrar este mensaje. Tu apoyo no es solo un clic. Puede ser la oportunidad para que alguien más descubra una verdad que transforme su vida. Ahora continuemos, porque lo que estamos aprendiendo aquí es fundamental para entender todo lo que viene después. 9. Las fiestas solemnes, cuando el tiempo mismo se vuelve santo. Después de enseñar al pueblo cómo vivir en santidad en su conducta diaria, en sus relaciones y en su justicia, el Señor dirige ahora la atención hacia algo que muchas veces pasamos por alto: el tiempo. Porque no solo los espacios pueden ser consagrados, también los días. Y así, el Señor habló a Moisés acerca de las fiestas solemnes, los tiempos señalados en los que toda la nación debía reunirse delante de él. Primero recordó el sábado. 6 días se trabajaría, pero el séptimo día sería reposo solemne, santa convocación. No era solo descanso físico, era reconocimiento de que el tiempo pertenece a Dios. Cada semana, Israel debía detenerse y recordar que no eran esclavos de la producción ni del trabajo continuo. Eran un pueblo liberado por el Señor. Luego vienen las fiestas anuales. La primera es la Pascua. El día 14 del primer mes, al caer la tarde, se celebra la Pascua del Señor. Ese día recordaba la noche en Egipto cuando la sangre del cordero en los dinteles protegió a las familias israelitas del juicio. Imagina a las familias reunidas contando a sus hijos la historia de aquella noche. El cordero asado, el recuerdo del apuro, la memoria del éxodo. La fiesta no era solo celebración, era transmisión de identidad. Inmediatamente después venían los panes sin levadura. Durante 7 días no podían comer pan leudado. La levadura simbolizaba corrupción o fermentación. Era un recordatorio visible de que la redención exige pureza. Luego se establece la fiesta de las primicias. Cuando entraran en la tierra prometida y cosecharan sus campos, debían presentar la primera gavilla delante del Señor. No esperar al excedente, no ofrecer lo que sobrara. Lo primero pertenece a Dios. Este acto enseñaba confianza. El pueblo ofrecía las primicias antes de ver la cosecha completa. Después, 50 días más tarde, celebraban la fiesta de las semanas, conocida como Pentecostés. Era celebración de cosecha, gratitud por la provisión divina. El ciclo agrícola se convertía en expresión espiritual. Más adelante, en el 7º mes, se celebraba la fiesta de las trompetas. El sonido del cuerno convocaba al pueblo a reunión solemne. Era llamado a despertar, a prepararse, y pocos días después llegaba nuevamente el día de la expiación, ya establecido anteriormente, el día más solemne del calendario. Finalmente, la fiesta de los tabernáculos. Durante 7 días, el pueblo debía habitar en cabañas hechas de ramas.
Imagina el campamento lleno de pequeñas estructuras temporales, adultos y niños, recordando que sus antepasados vivieron en tiendas cuando salieron de Egipto. Era una lección viviente. La estabilidad actual no debía borrar la memoria del desierto. Dios había sostenido a su pueblo en la fragilidad. Las fiestas no eran simples celebraciones culturales, eran pedagogía espiritual. Cada año, el calendario entero narraba la historia de redención. La Pascua recordaba la liberación. Las primicias enseñaban gratitud. El Pentecostés celebraba provisión. El día de la expiación trataba el pecado. Los tabernáculos recordaban dependencia. El tiempo se organizaba alrededor de la obra de Dios. Y esto transforma completamente la vida. Un pueblo que vive marcando sus días por la intervención divina no olvida fácilmente quién es. Levítico nos muestra que la santidad no es solo evitar lo malo. Es recordar constantemente lo que Dios ha hecho, pero el Señor no se detiene allí. Después de santificar el tiempo, profundizará aún más en el aspecto social y económico de la nación. Hablará del año sabático, hablará del jubileo, hablará de descanso para la tierra y libertad para los oprimidos. Porque la santidad también debe transformar la economía y la justicia estructural. El calendario ya ha sido consagrado. Ahora la tierra misma será incluida en el ritmo sagrado. Y la historia continúa revelando que en Israel nada, ni el tiempo, ni la cosecha, ni la propiedad, está fuera del señorío de Dios. 10. El año sabático y el jubileo, cuando la tierra descansa y la libertad es restaurada. Después de santificar el tiempo con las fiestas solemnes, el Señor dirige la mirada hacia algo aún más profundo, la relación del pueblo con la tierra y con la justicia social. Israel aún está en el desierto, pero Dios ya les habla pensando en el futuro, cuando entren en la tierra prometida. Esto es significativo. El Señor no solo los guía en el presente, les enseña cómo vivir cuando reciban la herencia, y entonces establece el año sabático. Cada 6 años podrían sembrar sus campos, podar sus viñas y recoger el fruto, pero el 7º año sería descanso completo para la tierra. No sembrarían, no podarían, no cosecharían como de costumbre. La tierra misma debía reposar. Imagina lo que esto significaba para una sociedad agrícola. Confiar en que durante un año entero no trabajarían la tierra de manera productiva y aún así tendrían provisión suficiente. Dios promete bendecir el 6º año con una cosecha abundante que alcanzaría para 3 años. El 6º, el 7º y el tiempo hasta que la nueva siembra produjera fruto. El año sabático no era solo descanso ecológico, era ejercicio de fe. El pueblo debía aprender que la tierra no les pertenecía en última instancia. El Señor declara algo fundamental: la tierra mía es. Israel no era dueño absoluto, era administrador, y si la tierra es del Señor, también el ritmo de producción debe someterse a su voluntad. Pero el Señor va aún más lejos. Después de 7 ciclos sabáticos, 7 veces 7 años, se celebraría el año 50, el jubileo. Al sonar la trompeta en el día de la expiación, se proclamaba libertad en toda la tierra. Imagina ese momento, el sonido del cuerno resonando por colinas y campos, la palabra libertad recorriendo aldeas y campamentos. En el año del jubileo, las propiedades vendidas regresaban a la familia original. Los israelitas que se habían vendido como siervos por necesidad eran liberados. El sistema evitaba la acumulación perpetua de riqueza en pocas manos y la pobreza irreversible en otras. Nadie quedaba atrapado para siempre en la desgracia económica. El jubileo recordaba algo esencial. La redención no solo es espiritual, también tiene implicaciones sociales. Dios no quiere una nación donde la desigualdad destruya la dignidad. Si alguien empobrecía y vendía su tierra, no era pérdida definitiva,
El valor de la tierra se calculaba según los años restantes hasta el jubileo. No era venta absoluta, era arrendamiento temporal. Esto protegía la estructura tribal y la herencia familiar. También se establecen normas para tratar al hermano empobrecido. No se le debía oprimir, no se le debía cobrar interés abusivo. Debía ser tratado como trabajador asalariado, no como esclavo permanente, porque el Señor recuerda, porque siervos míos son los hijos de Israel, a quienes saqué de la tierra de Egipto. Esa frase es clave. Israel no podía convertirse en dueño absoluto de su hermano, porque todos pertenecían a Dios. La memoria de la esclavitud en Egipto debía moldear la compasión en Canaán. El jubileo es una declaración poderosa. Dios es el dueño, la tierra es suya, el pueblo es redimido. La libertad debe reflejar esa redención. Imagina vivir en una sociedad donde cada 50 años todo se reinicia, donde las deudas no esclavizan generaciones enteras, donde la herencia no se pierde para siempre. Es un sistema radical, no basado en acumulación infinita, sino en justicia restauradora. Y todo esto forma parte de la santidad. La santidad no es solo ritual, no es solo pureza ceremonial, es estructura económica justa. Levítico nos muestra que el Dios que exige sangre en el altar también exige equidad en el campo. El mismo Dios que regula el sacrificio, regula la propiedad. Y ahora, después de establecer este modelo de justicia y restauración, el Señor prepara al pueblo para entender las consecuencias de obedecer o desobedecer estas leyes, porque cada pacto trae bendición si se guarda y disciplina si se rompe. Y la historia avanza hacia un momento solemne donde Dios declarará claramente las bendiciones por obediencia y las consecuencias de la rebelión. El pueblo ha aprendido cómo acercarse, cómo vivir, cómo administrar la tierra. Ahora deberá decidir si caminará en fidelidad. 11. Bendiciones y advertencias, cuando el pacto revela sus consecuencias. Después de establecer el sistema de sacrificios, el sacerdocio, las leyes de pureza, las normas morales, las fiestas solemnes, el año sabático y el jubileo, el Señor lleva a Israel a un momento decisivo. Ahora no se trata solo de instrucciones, se trata de consecuencias. Dios no deja a su pueblo en incertidumbre, no los llama a la obediencia sin explicar lo que implica caminar en fidelidad o apartarse de ella. Y así comienza una de las secciones más solemnes de todo Levítico. Si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos y los ponéis por obra. La obediencia no es solo escuchar, es caminar, es practicar, es vivir. Y entonces el Señor describe las bendiciones. Imagina ese escenario proyectado hacia el futuro, cuando el pueblo ya esté en la tierra prometida. Lluvia a su tiempo, no sequías impredecibles, no cosechas frustradas. La tierra dará su fruto. Los árboles del campo producirán. La trilla alcanzará hasta la vendimia y la vendimia hasta la siembra. Habrá abundancia continua. Comerán su pan hasta saciarse y habitarán seguros en su tierra. Seguridad, paz. El Señor promete quitar las bestias feroces, promete que no habrá espada atravesando el territorio, incluso promete que 5 perseguirán a 100 y 100 perseguirán a 10,000. La victoria no dependerá de número, sino de presencia divina. Pero lo más profundo no es la prosperidad material. Es la presencia. Pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Esa es la mayor bendición, Dios caminando en medio de su pueblo, el mismo Dios que los sacó de Egipto, el mismo que descendió en fuego, el mismo que habló desde el tabernáculo. Pero la declaración no termina allí, porque el pacto tiene 2 caras. El Señor continúa con palabras que estremecen, pero si no me oyeréis, si menosprecian sus estatutos, si quebrantan el pacto, entonces vendrán consecuencias, no como explosión inmediata, sino en etapas progresivas.
Primero terror, enfermedad, derrota ante enemigos, luego sequía. La tierra no dará su fruto. El cielo será como hierro y la tierra como bronce. El trabajo será en vano. Si aún así no escuchan, vendrá más disciplina. Animales feroces, espada, peste. Y si persisten en rebelión, el juicio se intensifica. Asedio, hambre severa, desolación. Incluso la tierra quedará desolada mientras el pueblo esté disperso entre las naciones. Imagina el peso de estas palabras siendo pronunciadas en el desierto. El pueblo recién liberado, escuchando que el mismo Dios que promete abundancia, también advierte exilio. Pero es importante entender algo. No son amenazas caprichosas, son consecuencias del pacto. La obediencia trae vida y estabilidad. La desobediencia rompe la armonía. Dios no cambia de carácter, es santo y justo. Pero en medio de estas advertencias severas aparece un rayo de esperanza. El Señor declara que si el pueblo reconoce su iniquidad y se humilla, Él recordará el pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Incluso en el exilio, no los desechará completamente, no los destruirá del todo, porque Él es fiel al pacto. Observa la profundidad de esto. La disciplina no es abandono definitivo, es corrección con propósito. El mismo Dios que advierte juicio, también promete restauración si hay arrepentimiento. Levítico aquí alcanza una intensidad espiritual extraordinaria. No estamos ante un código frío, estamos ante un Dios que habla como Padre y Rey, que bendice la obediencia, que disciplina la rebelión, pero que nunca rompe su fidelidad esencial. Y mientras el pueblo escucha estas palabras, entiende que la santidad no es teoría. Tiene consecuencias reales, la tierra responderá a su conducta. La historia futura de Israel confirmará estas advertencias. Pero por ahora, en el desierto, el pacto queda claro. Dios ha hablado, el camino está trazado. La bendición y la disciplina están expuestas, y la historia de Levítico se aproxima a su conclusión, donde se tratarán votos y consagraciones voluntarias, mostrando que la relación con Dios no solo implica obediencia obligatoria, sino también dedicación libre y consciente. La santidad no es solo evitar el castigo, es elegir pertenecer completamente al Señor. 12. Los votos y las consagraciones, cuando el corazón decide entregarse voluntariamente. Después de escuchar las bendiciones por obediencia y las advertencias por desobediencia, podríamos pensar que Levítico ya ha dicho todo lo necesario. El pacto ha sido establecido. Las consecuencias han sido declaradas. La santidad ha sido explicada. Pero el libro no termina con temor. Termina hablando de algo profundamente humano. Los votos voluntarios. Esto es significativo. Hasta ahora, la mayoría de las instrucciones eran obligatorias, mandamientos claros, estatutos precisos, consecuencias definidas. Ahora el Señor regula algo que nace del corazón. Si alguien hacía un voto especial al Señor, consagrando una persona, un animal, una casa o un campo, debía hacerlo con orden y responsabilidad. Imagina a un hombre israelita que, movido por gratitud o por un momento de crisis, promete dedicar algo al Señor. Tal vez su propia persona para servicio especial o parte de su propiedad. Dios no desprecia ese impulso, pero tampoco permite que sea impulsivo o desordenado. Si alguien dedicaba a una persona mediante voto, se establecía un valor específico según edad y sexo. No era para mercantilizar la vida humana, sino para organizar la redención del voto mediante una contribución monetaria al santuario. El sacerdote evaluaba el valor, y si la persona era pobre, se ajustaba según sus posibilidades. Observa el equilibrio. La devoción voluntaria es bienvenida, pero debe hacerse con responsabilidad y justicia. Si se dedicaba a un animal apto para sacrificio, no podía ser sustituido por otro mejor o peor.
Lo consagrado al Señor no debía manipularse después por conveniencia. Si alguien dedicaba una casa o un campo, el sacerdote lo valoraba según su tamaño y proximidad al año del jubileo. Todo se calculaba en relación con el tiempo restante hasta el jubileo, porque como ya vimos, la tierra pertenece al Señor. Nada es absoluto en manos humanas. Incluso lo que se promete voluntariamente debe estar bajo la estructura del pacto. Levítico cierra con una declaración solemne sobre lo consagrado. Todo lo consagrado será cosa santísima para el Señor. Hay algo poderoso aquí. Después de capítulos hablando de sacrificios obligatorios, de pureza ceremonial, de leyes morales, de disciplina y restauración, el libro termina recordando que la relación con Dios también incluye entrega voluntaria. No todo es mandato. Hay espacio para consagración espontánea, pero incluso esa espontaneidad debe honrar la santidad divina. Esto revela una verdad profunda. La santidad no es solo obediencia externa, es dedicación interna. Un pueblo santo no solo cumple reglas, también decide libremente ofrecer algo más. Levítico no concluye con fuego consumiendo ni con trompetas sonando. Concluye con una invitación implícita. Después de todo lo aprendido sobre sangre, pureza, justicia, calendario, tierra, bendiciones y disciplina, el pueblo debe preguntarse: ¿estoy dispuesto a consagrar algo de mí al Señor? El libro empezó con Dios, llamando desde el tabernáculo. Ahora termina con el pueblo teniendo la posibilidad de responder voluntariamente. Y así, Levítico cierra su narrativa en el desierto. Israel aún no ha entrado en la tierra prometida. No han avanzado geográficamente, pero han sido profundamente formados espiritualmente. Han aprendido cómo acercarse, han aprendido cómo vivir, han aprendido cómo administrar, han aprendido las consecuencias de su elección. La presencia de Dios está en medio del campamento. El altar sigue encendido. El calendario está marcado por redención. La tierra futura ya tiene ritmo sagrado y el corazón del pueblo ha sido llamado a la santidad. Levítico no es un libro de viajes. Es un libro de transformación. Es el manual para convivir con un Dios santo. Y mientras el campamento permanece al pie del Sinaí, el pueblo ya no es el mismo que salió de Egipto. Ha sido instruido, ha sido advertido, ha sido invitado. Y ahora está preparado para continuar el camino, llevando consigo una verdad que atravesará generaciones. El Dios que habita en medio de su pueblo es santo. Y su santidad no destruye cuando es obedecida, sino que da vida, orden y propósito. Antes de continuar con esta parte tan profunda de la historia, quiero pedirte algo desde el corazón. Si este mensaje está hablando contigo, compártelo. Tal vez haya alguien que hoy esté buscando respuestas, luchando con dudas o sintiendo distancia de Dios. Al compartir este video, puedes convertirte en el instrumento que lleve luz a esa persona. También deja tu me gusta. Ese pequeño gesto ayuda muchísimo a que más personas encuentren este contenido y puedan reflexionar sobre estas verdades. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así formarás parte activa de esta comunidad y no te perderás ninguna de las próximas historias que estamos preparando. Tu apoyo no es solo digital. Puede tener un impacto eterno en la vida de alguien más. Ahora sí, sigamos. Porque lo que viene a continuación es clave para comprender todo el mensaje. 13. La santidad que protege el nombre, el peso de la blasfemia y la justicia divina. Después de haber establecido leyes sobre sacrificios, pureza, santidad moral, fiestas, descanso de la tierra, bendiciones, advertencias y votos voluntarios, Levítico nos presenta un episodio concreto que revela cómo esas leyes se aplican en la vida real del pueblo.
Ya no es una instrucción abstracta, es un caso específico, un hecho ocurrido en medio del campamento. El texto nos dice que el hijo de una mujer israelita, cuyo padre era egipcio, salió entre los hijos de Israel y tuvo una pelea en el campamento con un hombre israelita. La tensión social es evidente. Un hombre con identidad mixta, hijo de madre israelita y padre egipcio, se encuentra en medio del pueblo del pacto, y en el contexto de una disputa ocurre algo grave. En medio de la pelea, el hombre blasfema el nombre y lo maldice. No se menciona el nombre explícitamente, por reverencia, pero el pueblo entendía perfectamente lo que significaba. No era una expresión trivial, no era una palabra impulsiva sin peso, era una profanación directa del nombre del Señor. Y aquí debemos detenernos un momento. En el contexto bíblico, el nombre representa la esencia misma de Dios, su carácter, su identidad, su autoridad. Blasfemar el nombre no es simplemente usar una palabra indebida, es despreciar públicamente la santidad del Dios que habita en medio del campamento. El hombre fue detenido y llevado ante Moisés. No actuaron por impulso, no aplicaron justicia inmediata sin consultar. Lo pusieron bajo custodia hasta que el Señor declarara su voluntad. Observa la importancia de esto. La justicia en Israel no debía basarse en emociones colectivas, debía basarse en la revelación divina. Entonces el Señor habló a Moisés. La instrucción fue clara. El blasfemo debía ser llevado fuera del campamento. Todos los que oyeron la blasfemia debían poner sus manos sobre su cabeza, y luego toda la congregación debía apedrearlo. Puede parecer duro, pero debemos entender el contexto. El campamento no era solo un asentamiento humano, era el lugar donde la presencia del Señor habitaba. La blasfemia pública contra el nombre no era una falta privada, era una amenaza directa contra la santidad comunitaria. El acto de poner las manos sobre la cabeza del culpable simbolizaba que el pecado recaía sobre él mismo. Luego la comunidad ejecutaba la sentencia. Esto enseñaba algo fundamental. La santidad de Dios no puede ser tratada con ligereza. Pero el texto no se limita al caso individual. El Señor amplía el principio. Cualquiera que blasfeme el nombre del Señor ha de ser muerto. También se establecen normas sobre homicidio, daño físico y justicia proporcional. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente. Este principio no promovía venganza descontrolada, al contrario, limitaba la retribución. La justicia debía ser proporcional, no exagerada, no arbitraria, y algo muy importante se declara aquí: la ley sería la misma para el extranjero y para el natural. No habría doble estándar. El hijo del egipcio no fue juzgado por su origen, fue juzgado por su acto. La santidad y la justicia no dependen de nacionalidad, dependían del pacto. Este episodio cierra un círculo en Levítico. El libro comenzó con fuego descendiendo del Señor para consumir un sacrificio aceptable. Luego vimos fuego consumiendo irreverencia en Nadab y Abiú. Ahora vemos que la santidad también se protege mediante justicia comunitaria. El mensaje es claro: Dios habita en medio del pueblo, y su nombre no puede ser despreciado sin consecuencias. Pero esta sección no es solo advertencia, es protección. Protege la reverencia colectiva, protege la identidad espiritual, protege la pureza del campamento. Después de este episodio, el pueblo comprende que las leyes no son teóricas, son reales, tienen aplicación concreta, y la historia de Levítico se acerca a su cierre definitivo. El altar sigue ardiendo. Las fiestas están establecidas, la tierra ha sido regulada, las bendiciones y advertencias han sido declaradas, los votos han sido explicados. Y ahora, con este ejemplo práctico, el pueblo ha visto cómo la santidad debe ser defendida en la vida diaria. La narrativa está completa. Israel
ha sido instruido en cada dimensión. Y el libro se prepara para concluir, recordando que todas estas palabras fueron dadas en el monte Sinaí, estableciendo el fundamento espiritual que acompañará al pueblo en el resto de su travesía. 14. La conclusión del pacto en el Sinaí. Cuando la voz de Dios establece un fundamento eterno, después de recorrer cada aspecto de la vida del pueblo, los sacrificios, el sacerdocio, la pureza, la santidad moral, las fiestas, el descanso de la tierra, las bendiciones, las advertencias, los votos y la protección del nombre, el libro de Levítico llega a su cierre formal. Y este cierre no es simplemente una despedida literaria, es una declaración de origen y autoridad. El texto concluye afirmando que estos son los mandamientos que el Señor dio a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Observa la importancia de esta frase. No son normas culturales, no son decisiones humanas, no son acuerdos tribales. Son mandamientos dados en el contexto del pacto, en el monte donde Dios descendió en fuego y habló desde la nube. Imagina nuevamente el escenario del Sinaí, el monte humeante, el sonido de trompetas, la nube espesa, el pueblo temblando a distancia. Ese mismo Dios que habló desde el monte ahora ha detallado cómo vivir con él en medio del campamento. Levítico no es una colección aislada de reglas, es la continuación lógica del pacto del Sinaí. En Éxodo, el Señor reveló su voluntad moral en los 10 mandamientos. En Levítico, revela cómo esa voluntad se aplica en cada dimensión de la vida, desde el altar hasta el campo, desde el santuario hasta la cosecha, desde el sacrificio diario hasta el jubileo. Todo proviene del mismo Dios. Y ahora, mientras el pueblo aún está acampado al pie del monte, se da cuenta de que ha sido profundamente formado. No han avanzado geográficamente, siguen en el desierto, pero espiritualmente han sido moldeados. Han aprendido cómo acercarse a Dios sin morir. Han aprendido cómo distinguir lo santo de lo común. Han aprendido cómo administrar la tierra futura. Han aprendido que la obediencia trae bendición y la rebelión trae disciplina. El Sinaí no fue solo un evento dramático, fue el comienzo de una identidad. Levítico consolida esa identidad. La presencia de Dios ya no es solo un recuerdo del monte, es una realidad constante en el tabernáculo. El altar sigue ardiendo, el sacerdote sigue ministrando. El calendario está marcado por redención. La tierra futura ya tiene ritmo de descanso y justicia. Y mientras Moisés recibe estas últimas instrucciones, el pueblo entiende que el pacto no es temporal. Es la estructura que sostendrá su historia. Levítico termina, pero la travesía continúa. El campamento aún deberá levantarse y avanzar hacia la tierra prometida, pero no lo hará sin fundamento. Lo hará con un sistema que regula su adoración, con leyes que protegen su pureza, con advertencias que preservan su fidelidad, con promesas que sostienen su esperanza. El monte Sinaí queda atrás en términos geográficos, pero no en términos espirituales, porque todo lo que Israel será en el futuro, en la tierra, en el templo, en la monarquía, tendrá sus raíces en lo que aquí fue establecido. Levítico cierra con autoridad, no con emoción intensa, no con juicio dramático, sino con la afirmación serena de que estas palabras vienen del Señor. Y esa afirmación es suficiente. El fundamento está puesto, la santidad ha sido revelada, el pacto ha sido definido. Ahora el pueblo está preparado para continuar la historia que seguirá desarrollándose en el desierto y más allá. El libro termina, pero la presencia permanece y el llamado a la santidad sigue resonando en el campamento. 15. El mensaje eterno de Levítico. Vivir en la presencia de un Dios santo. Ahora que hemos recorrido cada rincón del libro, desde el fuego que descendió sobre el altar
hasta las últimas palabras pronunciadas en el monte Sinaí, es momento de detenernos y contemplar el panorama completo. Levítico no es un libro de viajes. No narra conquistas militares ni desplazamientos geográficos. Israel no se ha movido del desierto, pero algo mucho más profundo ha ocurrido. Ha sido formado espiritualmente. Cuando el libro comenzó, la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. La presencia divina estaba en medio del campamento, pero el pueblo aún no sabía cómo acercarse con seguridad. Levítico respondió a esa tensión. Mostró el camino de la sangre, mostró el sistema de sacrificios, mostró el sacerdocio consagrado, mostró la gravedad del pecado y la necesidad de expiación. Mostró que la santidad no es solo una cualidad divina distante, sino una realidad que afecta cada aspecto de la vida humana. El altar enseñó que el pecado tiene costo. El día de la expiación enseñó que la culpa puede ser cubierta. Las leyes de pureza enseñaron que Dios se interesa por cada detalle de la existencia. Las normas morales enseñaron que el carácter de Dios debe reflejarse en la justicia y el amor al prójimo. Las fiestas enseñaron que el tiempo mismo pertenece al Señor. El año sabático y el jubileo enseñaron que la tierra no es propiedad absoluta del hombre, sino herencia administrada bajo la autoridad divina. Las bendiciones y advertencias mostraron que el pacto no es teoría, sino realidad con consecuencias. Los votos voluntarios recordaron que la relación con Dios no es solo obediencia obligatoria, sino entrega del corazón. Y el episodio del blasfemo dejó claro que el nombre del Señor es santo y debe ser honrado. Cuando miramos todo junto, comprendemos algo esencial. Levítico es el manual para vivir cerca de la presencia de Dios sin ser consumido por su santidad. No es un libro frío, es un libro protector. Protege al pueblo de tratar lo santo con ligereza, protege al campamento de la corrupción, protege la identidad del pacto. Imagina al pueblo al finalizar estas instrucciones. El tabernáculo en el centro, el fuego ardiendo continuamente, las tribus organizadas alrededor. Niños creciendo bajo un sistema que constantemente les recuerda que pertenecen al Señor. Levítico no fue escrito para llenar pergaminos, fue dado para moldear una nación. Y aunque Israel aún no ha entrado en la tierra prometida, ya ha recibido la estructura espiritual que sostendrá su futuro. El mensaje central permanece claro y poderoso. Sed santos, porque yo soy santo. No es una invitación superficial. Es un llamado a reflejar el carácter del Dios que los redimió. La santidad en Levítico no es aislamiento arrogante. Es orden, es justicia, es reverencia, es vida organizada alrededor de la presencia divina. Y mientras el libro se cierra en el monte Sinaí, el campamento está listo para continuar su travesía. El pueblo aún enfrentará desiertos, rebeliones, pruebas y victorias. Pero ahora sabe algo que antes no sabía con tanta claridad. El Dios que los liberó de Egipto no solo quiere salvarlos, quiere habitar con ellos. Y para habitar con un Dios santo, el pueblo debe aprender a vivir en santidad. Ese es el legado eterno de Levítico. No solo sacrificios, no solo leyes, sino la revelación de un Dios que se acerca y que llama a su pueblo a acercarse correctamente. El fuego sigue encendido, la presencia permanece y el llamado a la santidad continúa resonando mucho más allá del desierto. Y así, llegamos al final de la historia del libro bíblico Levítico, y quizá ahora entiendes que no se trata solo de leyes antiguas, sino de una pregunta que sigue viva hoy. ¿Cómo puede un corazón imperfecto vivir cerca de un Dios santo? Levítico nos confronta con una verdad que a veces duele.
El pecado es real, la culpa pesa, la distancia con Dios no es imaginaria. Todos, en algún momento, hemos sentido esa separación, ese silencio, esa sensación de no ser dignos. Pero Levítico también nos muestra la solución. Dios no cerró el acceso, lo abrió, proveyó sacrificio, proveyó expiación, proveyó un camino para que el pueblo no viviera lejos, sino en su presencia. La santidad no es una barrera para alejarnos, es una invitación a transformarnos. Y si hoy sientes que hay distancia, recuerda esto. El mismo Dios que estableció un camino en el desierto sigue siendo el Dios que desea habitar en medio de su pueblo. Porque cuando Dios llama a la santidad, también provee el medio para alcanzarla. Hemos llegado al final de esta historia, pero ahora quiero escucharte a ti. Cuéntame en los comentarios, ¿qué fue lo que más te impactó de este video? ¿Qué enseñanza se quedó en tu corazón? Tu opinión es muy importante, porque al comentar estás ayudando a que más personas encuentren este contenido y también puedan reflexionar sobre este mensaje. Si este video fue valioso para ti, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Con esos pequeños gestos estás apoyando este proyecto y permitiendo que sigamos compartiendo historias que fortalecen la fe y transforman vidas. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo video, porque aún hay muchas historias poderosas por descubrir juntos.